Muy buenas espectadores y lectores de OK Diario. Hoy tenemos una entrevista imprescindible con el historiador Guillermo Gortázar, que ha publicado su último libro, un libro, como he dicho antes, pues imprescindible, que es El cesarismo presidencial. Al hilo de este libro vamos a hablar también de actualidad política, porque es un libro sin duda de actualidad política que repasa los 40 años de transición democrática desde la muerte del dictador Francisco Franco. Guillermo, bienvenido. Acabas de publicar El cesarismo presidencial, un grandísimo libro, ¿no? Que, como he dicho, repasa esos 40 años de historia democrática de nuestro país, donde hablas pues de esa ley de hierro de la oligarquía que decía Dalmacio Negro, ¿no? Esa pulsión, ¿no?, que tienen todos los presidentes de aferrarse al poder, ¿no?, a ese poder absoluto. Aferrarse, acaparar y transformar, porque lo que ha hecho nuestro sistema político, que estaba en la muy buena intención de los constituyentes, era un sistema político de monarquía parlamentaria, pero los presidentes se han convertido en una monarquía parlamentaria en una monarquía presidencial. Y esto forma parte de la naturaleza humana, en el sentido de que el que tiene poder, lo que aspiran es no solo a mantenerlo, sino a ampliarlo. Y lo han ampliado todos los presidentes de gobierno, de tal manera que hemos llegado al culmen con el señor Sánchez, que además de eso tiene unas características muy marcadas de autoritarismo. Y entonces yo le veo el lado positivo, que es que ha entrado en la opinión y en el debate nacional el hecho de que no puede ser que el presidente del comité, el jefe del comité del Poder Ejecutivo sea el que domine el conjunto de los poderes y las instituciones y elimine todo tipo de balances, equilibrios, controles que tenía previstas la Constitución de 1978. ¿Cuál ha sido el presidente que más poder ha acaparado? Vamos a ver, el libro explica un poco cómo ha ido evolucionando el tema y curiosamente un presidente que no era cesarista, venía del movimiento nacional, pero era un demócrata y le debemos mucho en España, como fue el presidente Suárez. Curiosamente el presidente Suárez cometió un error que es constituir la Moncloa como la sede del presidente del gobierno. Esa sede de 20 hectáreas no la tiene ningún primer ministro de una monarquía parlamentaria en toda Europa. Es una cosa insólita. El 10 de Downing Street es un chalecito adosado y Margaret Thatcher y el resto de los primeros ministros tienen 2 o 3 asesores. Aquí hay cientos. Es decir, esto es una especie de ciudad prohibida de Pekín, donde uno entra y hay un emperador que no se le ve, pero que se sabe que pide muchos papeles y muchas cosas y que está en una especie de lugar sagrado, ¿no? Entonces, el primer paso hacia el presidencialismo fue el traslado de la sede de la presidencia, que estaba en Castellana 3, a la Moncloa. El segundo fue que Suárez no entendía lo que era la vida parlamentaria, no la conocía porque le inauguró esa vida parlamentaria, ¿no? Y entonces hizo un reglamento del Congreso de los Diputados totalmente restrictivo. Yo he sido diputado durante 3 legislaturas y puedo atestiguar que un diputado normal, si no tiene capacidad de intervenir, ni de levantar la mano, ni hacer otra cosa más que votar. Es decir, es un reglamento muy restrictivo para el conjunto de los diputados que no representan a su distrito, sino que están ahí en función de que les elija el presidente del gobierno o el presidente del partido. Y la tercera ley que realmente inició todo esto es la ley electoral, que por fas o por nefas el hecho es que convierte al Partido Nacionalista Vasco y a la Convergencia y Unión en decisores sobre el conjunto de España. Y entonces esto es un despropósito que hay que variarlo, hay que cambiarlo, hay que reformarlo. Y en este sentido, las propuestas que se hacen actualmente de revertir, no se sabe qué, revertir lo que se ha hecho mal, no es que revertir, hay que reformar. Y hay que reformar todo el conjunto de leyes que desde el año 77 nos han llevado a donde estamos. A la pregunta que me has hecho, diré que la mayor profundización hacia el presidencialismo de nuestro sistema político se debe a Felipe González. O sea, la ley
la ley del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial, la confirmación de la ley electoral, los controles de televisión española, las mediatizaciones de la prensa, en fin, todo el sistema en gran medida se debe a Felipe González. Lo que ocurre es que los presidentes posteriores lo que hicieron fue aprovechar eso o ampliarlo. Ahora con Sánchez también estamos viviendo una especie de presidencialismo, ¿no? Porque bueno, desde hace años vemos cómo gobierna a golpe de decreto, usted también lo menciona, ¿no? Entonces, ¿usted qué valoración haría de ese gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, Sánchez, lo que tiene Sánchez es que es el culmen y la crisis del presidencialismo. Es decir, vamos a ver, Sánchez ha llegado a la cumbre del Himalaya, son 8.800 metros, pero parte de 7.000. Es decir, él lo que ha hecho ha sido incrementar lo que venía de atrás. Es decir, él no es muy diferente lo que ha hecho Sánchez de lo que hizo Rajoy, de lo que hizo Aznar, de lo que hizo Zapatero. Es decir, todos eligieron al presidente de la Televisión Española, al presidente del Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, en fin, todos ellos han hecho lo mismo. Lo que pasa es que Sánchez es un descarado, es un tipo que no tiene ni siquiera disimulo, le gusta ejercer abiertamente el cesarismo, y esto ha saltado a la opinión, por fin ha saltado a la opinión, porque desde los años 80 historiadores, politólogos, analistas venimos denunciando que lo que se estaba haciendo en España ya desde los años 80 no era una monarquía parlamentaria, sino una partitocracia y una monarquía presidencial. Y en eso estamos en este momento. Le quería preguntar sobre la monarquía, porque en los sistemas presidenciales suelen ser repúblicas. Entonces, ¿dónde cabe la monarquía parlamentaria en un presidencialismo? Porque... Pues cabe con mucha dificultad y con choques estéticos y formales y protocolarios. Por ejemplo, en una monarquía parlamentaria es impensable que el jefe del Ejecutivo vaya detrás de la familia real saludando al presidente del Congreso, al presidente del Senado, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, como si fuera un miembro de la familia real. Es decir, él es uno de los tres poderes del Estado, él no es ningún miembro de la familia real, es una especie de diarquía. Es decir, él se considera que está al nivel del jefe del Estado, Su Majestad el Rey, y entonces va con él y saluda como si fuera uno de los dos. Pero bueno, esto de uno de los dos yo lo cuento en mi libro porque he encontrado... Eso es como Julio César, Marco Antonio, Pompeyo, ¿no? Exacto. Bueno, lo cuento en el libro porque hay un manual de instituciones romanas de un amigo mío en Cáceres, que habla de los dos cónsules, es decir, un cónsul elegido y el otro hereditario. Claro. Y entonces pone el ejemplo de España como un ejemplo de los dos cónsules como la cosa más normal del mundo, ¿no? Es hasta divertido, pero refleja una realidad y una acepción de los proyectos de Sánchez y de la práctica política real, ¿no? El hecho de que tenga un aparato simbólico en Moncloa superior al de la Zarzuela implica que es más un presidente de gobierno que un rey, cuando el rey representa la historia, el conjunto de la nación, la dinastía histórica, y es mucho más importante un rey que un primer ministro que cambia cada 6, 4, 5 años y que es uno de los tres poderes del Estado. Lo que ocurre es que él cree que los dos otros poderes están supeditados, el Congreso, el Senado, por supuesto, y la justicia, ¿no? En este sentido, ¿vamos camino de una república? Pues yo, hombre, no tengo la menor duda de que es una posibilidad que siempre existe en España porque este país es como es, ¿no? Pero lo tienen muy difícil porque la popularidad de Su Majestad el Rey y el prestigio de don Felipe es enorme. La esperanza de estabilidad y continuidad de doña Leonor asimismo es muy consistente. Y luego, para que hubiera un riesgo de república, tendría que haber un desmoronamiento de la monarquía y de la figura del rey, que se produjo, por ejemplo, en el año 31, cuando importantes políticos como Alcalá Zamora, como Azaña, como intelectuales como Ortega, se separaron de la monarquía y dijeron, esto se ha acabado. Aquí, si vemos quién levanta la bandera de la república, pues ese es Pablo Iglesias, en fin, gente que no sabe ni ponerse una corbata, es decir, que realmente eso no tiene prestigio social para arrastrar la opinión, ¿no? Y en ese sentido yo no creo que en este momento se haya riesgos de una ruptura constitucional que sería la debacle para España.
Y entre otras cosas porque el único riesgo sería que el conjunto del Partido Socialista entrara en esa deriva, y yo creo que antes de entrar en esa deriva el Partido Socialista se rompería en dos. Usted habla del presidencialismo como un fenómeno negativo, por así decirlo, como un fenómeno de poder absoluto, ¿no? de los presidentes del gobierno que hemos tenido, pero ¿no hay algo positivo en ese presidencialismo? Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un sistema presidencialista y funciona, ¿no? Aquí en España podría funcionar, es decir, ¿tendría algún punto positivo? Vamos a ver, entonces tendría que ser un sistema político distinto, porque es que la monarquía parlamentaria, Claro, que en Europa hay 10 de ellas y que funcionan divinamente y que tienen la mejor consideración política de los 27 países de la Unión Europea, son monarquías, o sea, las mejores, ¿no? Y es donde mejor funciona la democracia, donde mejor funciona la división de poderes y los controles políticos. Entonces, ¿el presidencialismo tiene ventajas? Hombre, considerado en abstracto sí, porque por un lado se elige al presidente y por otro lado se elige al Parlamento. Son dos poderes independientes. Es muy difícil que el presidente someta al Parlamento. Y en ese sentido el equilibrio de poderes es más claro y es más evidente, ¿no? En el caso de las monarquías parlamentarias que funcionan como tal, siempre que los diputados dependan de la opinión y no del que le nombra, se genera también un equilibrio de poderes, porque el primer ministro tiene que estar muy atento a no contradecir al Parlamento. Pero es que el problema de España es que el Parlamento, lejos de ser el que controla al gobierno, es el gobierno el que controla al Parlamento. En consecuencia, aquí lo que hay es una perversión y una en fin, alteración del sentido constitucional, ¿no? Tampoco quiere decir esto que tengamos que hacer una revolución de algún tipo. Es decir, yo creo que tenemos muchos elementos para tener esperanza. A mí me gustaría que no trasladar en mi libro, no lo hago, y no lo hago en las entrevistas que me están haciendo, un mensaje de que no tenemos remedio, que esto no tiene remedio. Sí que tiene remedio. Tenemos una alternativa política, tenemos una prensa libre todavía, tenemos jueces independientes que quieren que se cumpla la ley, tenemos una policía que vigila los delitos y por ejemplo, el caso más claro ahora con el tema de la Guardia Civil. En fin, tenemos una Unión Europea que, dentro de lo que cabe, es un límite para ciertos excesos que pueda cometer un presidencialista, un presidente acaparador del poder. En ese sentido, yo creo que esto tardará poco, mucho o largo, pero esto tiene solución y hay que tener un nivel de esperanza, y la esperanza está en las urnas y en el cambio político reformista, porque aquí no se trata de cambiar un gobierno para hacer lo mismo en sentido continuista, es decir, nombrando otros amigos en lugar de los anteriores, sino para tratar de volver al espíritu de conciliación y de división de poderes del año 78. Claro, pero ¿cómo se podría revertir ese presidencialismo? Es decir, porque si ahora gana otro presidente del gobierno con otro signo político, pues gana Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, y sigue teniendo los mismos poderes que tiene Pedro Sánchez, es decir, ¿cómo se podría revertir ese presidencialismo en España? Porque al final todos vemos que bueno, los políticos de alto rango en este país, pues al final les puede mucho el poder, quieren quedarse mucho en el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Como decía Byron, y bueno, siempre me recuerda, ¿no?, lo que decía antes a la ley de hierro de la oligarquía, que decía Dalmacio Negro, ¿no? Y al final se tiende a bunkerizarse, a intentar mantener ese poder. Entonces, ¿cómo se podría revertir eso para, no sé, de alguna manera, yo creo que reducir, ¿no?, un poco ese poder, o democratizar de alguna manera el poder político? No lo sé. ¿Usted qué propuesta tiene? Vamos a ver, cuando uno llega al poder y tiene mucho poder, si no se ve obligado a reducirlo, no lo reducirá. Porque el poder es una droga. Exacto. Es una droga que la quieres mantener, y si puedes, tal es el vicio, ampliar. Hay que partir de eso, de tal manera que lo peor que puede hacer Feijóo o el próximo presidente de gobierno, quien quiera que fuera, es
repetir la experiencia del año 2011. Es decir, en el 2011 los españoles dieron al PP una amplísima mayoría absoluta y una enorme capacidad de poder político en las autonomías para que procediera a la reforma. Rajoy se dedicó a defenderse del asunto Gürtel, a quien conocía perfectamente, y conocía todavía más a Bárcenas, que era su gerente nacional, su gerente del partido. Y se dedicó a no hacer nada o a defenderse de eso, con la policía esa patriótica, con la jefa esa de prensa que tenía, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y perdió una oportunidad. Entonces los españoles, muchos de ellos, entre los que me incluyo, perdimos la confianza en una mayoría absoluta reformista del PP. Y el problema que tiene ahora Feijóo es hacernos creer que va a hacer las reformas que nos hicieron en el 2011. Entonces hay una amplia parte de la opinión de centro-derecha española que o bien no se fía de Rajoy, perdón, de Feijóo, con estos galleguismos que acaban en hoy, no se fían y no votan, o no tienen mucha confianza, o bien van a votar a Vox con la idea de que Vox le obliga a hacer reformas, aunque no se saben muy bien las reformas que propone Vox, tampoco las ha explicitado. Bueno, ¿no? derogar la ley de memoria histórica, la ley del suelo así, todo Pero esto. eso no es suficiente, es decir, hay que preguntar si el señor Abascal quiere tener los mismos poderes que tiene ahora Sánchez. De eso no ha dicho nada. El asunto está en que el que esté, para empezar, si tú ganas las elecciones y vas a la Moncloa y tomas el poder en Moncloa, te cae encima 2.000 funcionarios asesores, un presupuesto de 695.000 millones de euros que puedes administrar, 695.000 millones de euros, y una capacidad de peloteo de tus adheridos que quieren cargos y quieren decirte que eres el único y el mejor. Y eso es una especie de droga terrible, ¿no? Yo creo que lo mejor que puede hacer un presidente de gobierno futuro es abandonar la Moncloa, dejar la Moncloa, irse a un edificio más discreto, más normal, en el que haya 10, 12 asesores, pero no se puede tener ese aparato, es una cosa llamativa, ¿no? Entonces me dices, ¿cómo se hace eso? Pues se hace no revertiendo la ley de secesión, del Código Penal y tal, sino abordando un proyecto de reformas de las leyes que han conducido al presidencialismo. ¿Qué leyes son esas? El reglamento del Congreso, la ley electoral, salir de la Moncloa, la ley general del Poder Judicial, cambiarla por completo, que no sean los políticos quienes nombran a los jueces, permitir que el Parlamento elija a su presidente sin que lo nombre el presidente del gobierno. En el caso de Margaret Thatcher, cuando tuvo mayoría absoluta, no tuvo ningún inconveniente en que el speaker, lo que era el presidente del Parlamento inglés, fuera laborista. ¿Por qué? Porque el laborista controlaba la situación aquella, se sabía de memoria los nombres y daba las palabras en función del debate. Pero aquí es que tenemos unos presidentes del Congreso, desde la época de inmemorial, que son, entre comillas, esclavos del presidente del gobierno. Hay cantidad de posibilidades, no de revertir, sino de reformar. Hay algunos verbos que eliminaría del diálogo político actual por parte de la derecha, que normalmente no se entera de las palabras claves. No hay que hablar de regeneración. Regeneración es Primo de Rivera y golpe de Estado. No hay que hablar de revertir, porque revertir es lo de Sánchez, de cómo era eso de derogar a Sánchez. No hay que derogar a Sánchez, lo que hay que hacer es reformas. Entonces no hay ni revertir ni regenerar, hay que reformar. Pero la palabra reforma implica renunciar a cuotas de poder que yo no sé si Feijóo lo tiene claro todavía o no. Y claro, mucha gente piensa que es mejor votar también a Vox para obligar a Feijóo a hacer reformas que pueden quedarse a medio camino o no hacer ninguna. Sí, para que embride al PP, ¿no? De alguna manera. Pues Guillermo Gortázar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Acabas de publicar El cesarismo presidencial, un grandísimo libro. Invito a todo el mundo a que lo compre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que se entretengan, porque además tiene cantidad de anécdotas que reflejan muy bien lo que estoy hablando. Y luego es un libro de esperanza, no es un libro de pesimismo. Se puede
se puede arreglar. No solamente es conveniente, no solamente es ideal, es que es necesario. La democracia española tiene solución, pero hay que hacer reformas. Pues lo dicho, Guillermo, muchísimas gracias, un placer. Vale.